Hoy, continuando con el tema de tensiones en vigas, es el centro de corte en secciones de pared delgada, y después vamos a ver cómo se determina el centro de corte para sesiones abiertas, sesiones cerradas y sesiones multicelulares. Bueno, el problema del centro de corte, vamos a ver acá un video, pero antes vamos a hablar un poco cómo... Bueno, vamos a ver el video primero. Un comportamiento distinto se presenta en vigas con sección transversal asimétrica y abierta. Cualquiera que sea el valor de la carga y su localización, una viga en ángulo se tuerce, excepto cuando la carga se aplica en la intersección de las ramas, punto donde los esfuerzos de corte y sus fuerzas resultantes se encuentran. Una viga en forma de medio círculo también se tuerce bajo la carga. Aquí también hay un punto donde la aplicación de carga no produce torsión. Este punto se denomina centro de corte y su localización varía con la forma de la sección transversal. Bueno, entonces ese problema que ustedes vieron en el video lo encontró Bach en 1909, que estaba haciendo ensayos, como el que vimos en el video, de vigas de secciones simétricas y secciones asimétricas. Siempre aplicaba en las ménsulas y siempre aplicaba una carga concentrada en el centro de gravedad de la sección, ¿sí? Y lo que veía era que cuando la sección era simétrica, las secciones planas se mantenían planas. Y cuando la sección no era simétrica, pasaba lo que vieron en el primer ángulo, ¿no? Cuando lo cargó en el centro de corte, podemos volver a ver el video, las secciones planas dejaron de mantenerse planas. Entonces, Bach, fíjense que en 1909 ya estaba construida la Torre Eiffel. Bach llegó a la conclusión de que, errada totalmente, disparatada, pero lo publicó en revistas científicas de la época, de que la hipótesis de Navier de que las secciones planas se mantenían planas era cierto solamente para secciones simétricas y era falso cuando la sección no era simétrica. ¿Sí? ¿Siguieron la idea? Si quieren podemos volver a ver el video. Ahí tiene la sección en ángulo. En vigas con sección transversal asimétrica y abierta. La va a cargar con una carga en el centro de la sección. Cualquiera que sea el valor de la carga y ven que las secciones planas dejan de mantenerse planas. Excepto cuando la carga se aplica en la intersección de las ramas. Eso no lo sabía Bach, de que si lo aplicaba ahí, la sección plana se mantenía plana. Vieron que ahí pasaba. Ahí pasa lo mismo con una viga circular. Donde la aplicación de carga no produce torsión. Este punto se denomina centro de corte y su localización varía con la forma de la sección transversal. Bueno, entonces Bach publicó, en base a las experiencias que había realizado, las experiencias estaban bien hechas, pero lo que estaba muy mal era la conclusión que sacó de que la hipótesis de las secciones planas era solamente cierta si la sección era simétrica y era falsa cuando la sección no era simétrica. Bueno, desde 1909 en adelante nadie discutió las conclusiones de Bach. Hasta que 12 años después,
en 1921, Maillard, con un razonamiento similar al que vamos a hacer a continuación, introduce el concepto de corte y demuestra que cuando la carga está aplicada fuera del centro de corte en una sección asimétrica, provoca no solo flexión, sino además torsión, lo cual genera un alabeo de la sección que es el correctamente reportado por Bach. O sea, lo que Bach no se dio cuenta era que las secciones dejaban de ser planas, no porque no fuera cierta la hipótesis de Navier, sino porque él, al cargar, claro, él no sabía que era el centro de corte, ¿no? Pero al cargar la sección fuera del centro de corte, le estaba produciendo una torsión. Y como vimos, en torsión se produce el alabeo, famoso de la torsión, que hace que las secciones planas no se mantengan planas, ¿sí? Entonces, 12 años, todos los científicos de principios del siglo pasado estuvieron sin darse cuenta de lo que estaba pasando con las experiencias de Bach. Bueno, vamos a ver si podemos, para un perfil C, como el que está dibujado ahí, es similar a la segunda experimento que vieron en el ensayo. Lo único que hay era un perfil C curvo y este es un perfil recto, ¿sí? Bueno, una cosa, todo este problema surge en el tipo de secciones que nos interesa en este curso, que son las secciones de pared delgada. Si nosotros tuviéramos una sección maciza, ahí el centro de corte y el centro de gravedad van a estar siempre muy próximos. Y entonces, si cargamos en el centro de gravedad, aunque la sección sea asimétrica, no nos va a pasar esto y no nos vamos a dar cuenta, porque es prácticamente lo mismo cargar en el centro de gravedad que en el centro de corte, porque está muy próximo. El problema surge en las secciones de pared delgada, donde el comportamiento, además a la torsión de estas secciones, ya vimos que secciones abiertas de pared delgada tenían un comportamiento a la torsión muy pobre, y entonces eso agrava el problema, ¿sí? Bueno, entonces, para ver si podemos darnos cuenta qué es lo que le pasaba a Bach en sus experiencias, vamos a considerar esta ménsula, que tiene una sección en C. La altura de la sección es 2H, el ancho del ala acá es B, el espesor T es constante para la sección, ¿sí? C es el centro de gravedad de la sección. Tomamos los ejes Y vertical hacia abajo, Z horizontal en este sentido, X es el eje longitudinal de la viga. Bueno, y acá ya está aplicada la carga P por medio de soldarle esta placa aquí, fuera del baricentro, y en realidad la idea es tratar de aplicarla en el centro de corte, que según la experiencia que vimos, un perfil C está afuera de la sección, por eso es que hay que aplicarle hay que soldarle esta placa a una distancia E que queremos determinar, porque lo que nosotros queremos es ver dónde está el centro de corte. Bueno, vamos a admitir primero, eso lo vamos a demostrar después, pero para este primer ejemplo vamos a admitirlo. El centro de corte está en los ejes de simetría de nuestra sección. En este caso, la sección C tiene este eje de simetría, y entonces el centro de corte se va a encontrar aquí.
sobre esta recta Z. Si la sección tuviera dos ejes de simetría, por ejemplo, si también fuera, por ejemplo, una sección cerrada acá y también fuera un eje de simetría, entonces el centro de corte va a estar, eso lo vamos a probar ahora, después, en la intersección de los ejes Y y Z, y va a coincidir con el centro de gravedad. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pero vamos a suponer entonces que nosotros tenemos esta sección C con un único eje de simetría. Entonces el centro de corte va a estar sobre este eje Z, lo que no sabemos a qué distancia de, por ejemplo, el alma está. Vamos a ver si determinamos la distancia E que hay entre el centro de corte, que sería un punto por aquí, y el alma. ¿Sí? Bueno, la idea viene de este problema. Cuando nosotros encontramos cómo eran las tensiones rasantes, acá tenemos, ya lo habíamos hecho para un perfil C, cómo era la variación de las tensiones rasantes. Lo único que usamos es que estas tensiones rasantes, pero lo usamos con una única ecuación, tengan una resultante, ¿sí? Por eso les dije que lo usamos a partir de usar solo una única ecuación, tenga una resultante igual a... Gerardi, disculpa, porque un estudiante pregunta por el chat, dice, profesor, buenas noches, le dice a usted, ¿no, Berardi? Disculpe, ¿con cuál autor están trabajando? Yo lo que entendí sería Maillard, ¿no? No entendí nada. No, sí, un estudiante pregunta, ¿con cuál autor están trabajando? Yo entiendo que la pregunta viene por el lado de que vos hablaste de Bach y de Maillard, Ah, sí, sí. pero sería Claro. Maillard. Claro, sería Maillard porque la experiencia de Bach era buena con respecto a el resultado experimental que obtuvo. O sea, él vio que las sesiones planas no se mantenían planas. Lo que no se dio cuenta, y por eso estamos trabajando con Maillard, es que no se mantenían planas porque había torsión cuando él aplicaba la carga fuera del centro de corte. Y por eso es que las sesiones planas no se le mantenían planas. Pero si la carga la aplicaba en el centro de corte, iba a pasar lo mismo que en las sesiones con dos ejes de simetría. Las sesiones planas se le iban a mantener planas. ¿Sí? Lo que hace que la sesión a la B es que cuando aplicamos la carga fuera del centro de corte se produce torsión. ¿Sí? Bueno, creo que era eso, no sé si no capaz que escribe, ¿está? Dale. Lo que yo quería señalarles ahora, que es de dónde viene también el problema que tenía Bach, ¿sí? Es que, o sea, Bach y Maillard trabajaron sobre lo mismo. La diferencia es que Bach, de la evidencia experimental que tenía, sacó conclusiones erradas, porque no conocía tanto, digamos, de resistencia de materiales como Maillard. Maillard tenía una base de resistencia de materiales mejor y por eso encontró la solución del problema, pero los dos trabajaron sobre el mismo problema, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es el problema acá que tenía Bach y que nosotros en realidad hasta ahora, si no hacemos nada, lo tendríamos igual? Cuando encontramos estas tensiones rasantes, ¿sí? Lo que hicimos fue buscarlas de manera tal que la resultante de las tensiones rasantes, porque fíjense que la resultante de estas y estas se anulan, no queda ninguna fuerza horizontal, y la resultante de estas verticales, ¿sí? ¿Ah? Pero entonces lo que pasa es que estas tensiones rasantes, que está bien y son
las tensiones rasantes reales que nosotros tenemos en nuestra sección debido a la carga P, ¿sí? Tienen las dos la misma resultante, ¿sí? Si yo integro todas estas tensiones rasantes, voy a tener P, ¿sí? Y voy a tener P si P está aplicado acá, si está aplicado en el baricentro o está aplicado en cualquier lado, porque yo estoy usando solo una ecuación. O sea, no son estáticamente equivalentes estas tensiones rasantes y P. Tiene solamente la misma componente vertical en este caso. ¿Qué me falta a mí aplicar para decir que son estáticamente equivalentes? Bueno, que tengan el mismo momento con respecto a un punto. Entonces, si yo obligo a que las fuerzas resultantes de estas tensiones rasantes y P tengan el mismo momento con respecto a un punto, ahí P ya no puede estar en cualquier lugar. ¿De acuerdo? No pueden ser las infinitas P que tienen la misma componente vertical que estas tensiones rasantes. Va a haber una única, ¿sí? P. Y bueno, esa única P es la que pasa, o corta, si quieren, nuestro eje de simetría por el centro de corte. O sea que la idea brillante, pero uno lo ve y es trivial, ¿no?, de Maillard fue darse cuenta que lo que estaba pasando era que estas tensiones rasantes no eran estáticamente equivalentes con cualquier P. Tenían la misma componente vertical que P. Pero si yo no aplico nada más, sirve para cualquier P. Si sea vertical, esté donde esté, va a ser lo mismo. En cambio, que tengan el mismo momento con respecto a un punto, eso sí va a implicar que estas tensiones rasantes e integrar las fuerzas que obtengo al integrarlas y la carga P, una sola carga P, sean estáticamente equivalentes, porque cumplen las dos condiciones, que tienen la misma resultante y el mismo momento con respecto a un punto. Bueno, eso tan evidente, Bach no lo supo usar. Y durante 12 años, ningún científico del inicio del siglo XX lo supo explicar. Recién se dio cuenta Maillard en 1921. ¿Sí? Bueno, y entonces vamos a ver cómo podemos determinar entonces la posición del centro de corte para este perfil C, usando esas dos condiciones. Nosotros hallamos esta distribución de tensiones rasantes. Esta es correcta, ¿sí? Esta distribución de tensiones rasantes entonces va a tener que ser estáticamente equivalente con una carga P cuando P pasa por el centro de corte. En ese caso, si son estáticamente equivalentes, van a tener la misma resultante vertical, que la cumpliría esta P, pero también cualquier otra, en particular la que pasa por el baricentro de la sección, ¿sí? Pero el mismo momento con respecto a un punto. Eso solamente lo va a cumplir una carga P, que es la que estamos buscando, la que pasa por el centro de corte. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros sabemos, usando esta fórmula, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, dibujar nuestro diagrama de tensiones rasantes. Tienen acá esta variación lineal, ¿se acuerdan cómo hicimos? Partíamos de cero, tiene esta variación lineal, acá vamos a tener un valor máximo tau 1, que ahora vamos a escribir. Después tiene acá esta variación parabólica y tiene acá un valor máximo tau 2, que vamos a escribir después. No, a veces en realidad ni lo precisamos escribir después. Y entonces, si yo integrara todas estas tensiones tau 1,
que varían de 0 a tau 1 aquí, y va a tener una resultante F1, que es esta que dibujé acá. O sea que F1 es la resultante de estas tensiones rasantes. Lo mismo si hiciera con esta otra variación lineal, tendría una F3, pero como estas dos variaciones lineales son iguales por la simetría, F3 y F1 van a ser iguales y opuestas. Entonces voy a llamarlas a las dos F1. ¿Sí? Y entonces yo estoy buscando P, ubicar P a una distancia E de la línea media del ALMA para que F1, F3 y esta F2, que está actuando como resultante de estas tensiones rasantes en el ALMA, ¿sí?, sean estáticamente equivalentes. O sea que yo lo que busco es que la fuerza P con una excentricidad E que quiero determinar sea estáticamente equivalente al sistema de fuerzas F1, F2 y F3, que van a valer F1, P y F1, ¿sí?, obtenido a partir de integrar las tensiones rasantes que con esta fórmula nosotros sabemos calcular. ¿Está bien? Entonces, para que este sistema de fuerzas, F1, F2, F3, y este P con esta excentricidad E sean estáticamente equivalentes, tienen que tener la misma resultante, como F1 y F2 son iguales o opuestas, se van. F2, si calculáramos, no vamos a hacerlo porque no vale la pena, si calculáramos el valor de la integral de estos tau, nos tiene que dar P si todo estaba bien hecho. Esa primera condición, que tiene la misma resultante vertical, se cumple. Lo que tiene que pasar ahora es que tienen que tener el mismo momento con respecto a un punto. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a este punto de aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces, aquí está, como habíamos hecho en la clase pasada, tomando estos S, ¿se acuerdan?, para determinar los valores de nuestras tensiones rasantes. En particular, entonces, como esta empieza en 0 y termina en tau 1, nos interesa el valor de tau 1. Bueno, el valor de tau 1 es igual a esta área, que es B por T, por la distancia del baricentro al eje Z, que es H, menos H en realidad, porque es negativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escrito acá? El área menos H. Esto da el momento estático en este punto de acá, en B, que vale, perdón, que la tensión rasante vale tau 1. Bueno, la tensión rasante la obtengo, perdón, de aplicar esta fórmula, I sub I z es 0 por la simetría, B sub I es P, queda un signo de menos acá, y queda el momento estático dividido IZ, y eso da el flujo. Si quiero la tensión rasante, tengo que dividirlo entre el espesor que valía T. Y entonces, si hacemos eso, tenemos que tau 1 es igual a el momento estático, que es este de acá, acá, el espesor, porque si multiplico el espesor T por tau 1, tengo el flujo Q1, que es el de la fórmula, el menos que vimos, el cortante, que es P, y el momento de inercia I sub Z, que vamos a calcular, a usarlo después cuando lo necesitemos. ¿Está bien? Bueno, los signos de menos se van, y esto queda, los T, los espesores se van, que es igual a P por B por H dividido IZ. ¿Está bien? Este es el valor de tau 1. Bueno, conociendo tau 1, yo puedo ahora calcular la resultante de todas estas tensiones rasantes tau 1, que las obtengo integrándolas en esta longitud, bueno, y en el espesor también. ¿Sí? Entonces, bueno, si en lugar del espesor, perdón, en lugar de la tensión rasante pongo el flujo,
no iría el espesor porque ya está, o si no, puedo poner la tensión rasante por el espesor, que es el flujo. Entonces lo que necesito es el área ahora de este triángulo, y bueno, el área de este triángulo de base B y altura tau 1 es tau 1 por B sobre 2. ¿Está bien? Eso entonces va multiplicado por el espesor, perdón, T. Si ponía el flujo, bueno, no iría el tau 1 T, va directamente el flujo, lo mismo. ¿Sí? Bueno, si ahora sustituyo tau 1 por su valor, me queda que la fuerza esta F1 que está acá es P dividido 2 veces la inercia por B al cuadrado por H por T. Este es F1. Bueno, esta F3 es igual y contraria a F1, son iguales, y la fuerza F2 ya sabemos que es P. O sea que lo que tenemos actuando como resultante de integrar las tensiones rasantes en la sección es esto. Conocemos F1 en función de P y de las características geométricas de la sección. Evidentemente, si cambio de sección, cambian las características geométricas y cambia otro número. Y aparece el cortante actuante P y aparece también en F2 el cortante actuante P. Bueno, entonces, esto era lo que nosotros teníamos. Entonces, de acuerdo con el cálculo de las tensiones rasantes producidas en una sección por una fuerza constante, podemos representar en estas figuras su variación, que fue lo que hicimos. Llamando F1 y F2 a las resultantes de las tensiones rasantes sobre la sala superior e inferior respectivamente, y F3 a la resultante de la tensión sobre el alma, sabemos que si efectivamente esta distribución de tensiones es la debida al cortante P, los sistemas de fuerzas P y F1, F2, F3 deberían ser estáticamente equivalentes. P, cuando yo encuentre la distancia E, va a ser estáticamente equivalente a estas tres fuerzas, o lo que es lo mismo, a esta distribución de tensiones rasantes. Bueno, entonces vamos a ver cómo hallaríamos la distancia E. Bueno, entonces acá tenemos las fuerzas F1, F2, que era P, está marcada 2H la altura y B el ancho del alma. Yo podría decir que este sistema de fuerzas F1, F2 y F3, o sea F1, P, F1, en el otro sentido, es estáticamente equivalente a dejar la fuerza P como está, actuando en el alma, pero como F1 y F2 y F3, perdón, que es F1 contraria a ella, son un par de fuerzas, podría sustituir este par de fuerzas por el momento del par, que vale 2H, que es esta altura, por F1. ¿Está bien? Y considerar ahora el sistema de fuerzas equivalente a F1, F2 y a F3 como P y el momento M igual a 2HF1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A este par, F1 con un brazo de par 2H, que es este momento M igual a 2HF1. ¿Está bien? Bueno, entonces yo tengo este sistema, que es el debido a las tensiones rasantes, y tengo el sistema aplicado, el sistema en que yo aplico el cortante P, ¿sí?, con una excentricidad E, de forma tal que este sistema de fuerzas, P con esta excentricidad E, sea estáticamente equivalente, perdón, a este otro sistema de fuerzas formado por P actuando en el alma de mi sección y el par
de fuerzas F1 con brazo de par 2H. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo pasa eso? Bueno, cuando los dos sistemas tienen la misma resultante, ya la tienen, es P en los dos casos, y tienen además el mismo momento con respecto a un punto. ¿Sí? Bueno, si yo tomo momento con respecto a este punto, ¿sí? ¿Bien? En el caso de acá, P tiene su línea de acción pasando por ese punto, no va a generar momento. Y entonces el único momento que tengo es el del par, que valía, ya vimos, 2HF1. Este es, entonces, el momento con respecto a este punto del sistema de fuerzas debido a las tensiones rasantes. Si yo tomo ahora en el sistema de fuerzas que estuvo aplicado, fuerzas externas, el momento con respecto a este punto, me quedaría P por E, por esta excentricidad que yo no conozco. Ahora fíjense que P por E, a ver qué pasó, me está quedando en este sentido, ¿sí? Que sería, acá está mal dibujada, acá puse esta flechita. Una consulta, Iván, te quedan al revés, ¿no? Si no, no me quedaron al revés, esta flecha la dibujé mal, eso bien acá abajo. Este me queda bien, me queda anti-horario, ¿está bien? Estas F1 también me quedan bien, me quedan anti-horarias. Lo que pasa es que esta flecha acá, yo me confundí y la dibujé en vez de acá abajo, que era donde iba, para que fuera antihorario, acá arriba y es horario. Esto está mal dibujado acá. Ven, si F1 y F1 son así, el momento del par es este, antihorario. Entonces acá hay un error en esta flecha. En vez de ir acá arriba, va acá abajo. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Y entonces estos dos sistemas, en ese caso, serían estáticamente equivalentes. Eso me está diciendo que E tiene que ir hacia afuera, ¿sí? ¿Está bien? Para que gire en el sentido antihorario en que giran las F1. Fíjense que si fuera hacia adentro, giraría en el sentido horario y sería contrario al de las F1 y no serían estáticamente equivalentes. Y entonces, en ese caso, van a tener el mismo momento con respecto a este punto los dos sistemas y además van a tener la misma resultante P hacia abajo los dos sistemas. Se van a ser estáticamente equivalentes. Bueno, eso pasa entonces cuando P por E es igual a 2HF1. ¿Sí? Bueno, de ahí puedo despejar E. Me queda que E es igual a 2HF1 sobre P. Y si sustituyo F1 por el valor este que habíamos calculado en la transferencia anterior acá, ¿sí? Por ese valor, me queda que es igual a, haciendo las cuentas, se van las P, se van los dos, B cuadrado, H cuadrado, T sobre el momento de inercia con respecto al eje Z y Z. Bueno, ese momento de inercia ahora podemos sustituirlo por su valor, despreciando los términos en T al cubo, porque es una sección de pared delgada. Queda que este y Z es 2/3 TH al cubo más 2B TH H al cuadrado. Sustituyendo este valor acá, nos queda que es 3/2 de B cuadrado sobre H más 3B. Entonces, si yo tengo esta excentricidad, ahí este sistema de fuerzas, P con esta excentricidad E calculada acá, y el originado por las tensiones rasantes, son estáticamente equivalentes. Y esta es entonces la única posición de P
para la cual los dos sistemas de fuerza son estáticamente equivalentes. Y esta es entonces la posición del centro de corte. ¿Bien? Bueno, una observación acá. La posición del centro de corte depende solamente de las características geométricas de la sección. BH, el espesor se fue porque yo tomé el mismo espesor para todos. Si hubiera tomado un espesor T1 para las alas y un espesor T2 para el alma, hubieran quedado T1 y T2. O sea que depende de las características geométricas, pero no depende del valor de P. ¿Sí? No depende del valor de P. ¿Está bien? No depende del valor del cortante. Es una característica geométrica de la sección como era, por ejemplo, el momento de inercia. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a ver acá algunas conclusiones. En conclusión, el sistema de tensiones tangenciales calculado es estáticamente equivalente a la fuerza cortante que actúa sobre la sección, solamente si ésta pasa por el punto C, o sea, por el centro de corte. Si no, si pasa por cualquier otro punto, no son estáticas. Eso era lo que le pasaba a Bach. Como tomaba sesiones asimétricas, el centro de corte y el baricentro eran distintos. Y como el centro de corte y el baricentro eran distintos y le aplicaba la fuerza de corte en el baricentro, se producía, además de flexión, torsión. Y entonces la viga alaviaba por la torsión y él veía correctamente que las secciones planas no se mantenían planas, claro, porque la sección alaviaba. Si él, en cambio, hubiera aplicado la fuerza de corte en el centro de corte y no en el baricentro, ahí iba a obtener flexión sin torsión. Y entonces ahí las secciones planas se le iban a seguir manteniendo planas. ¿Ah? O sea, el error de Bach era no darse cuenta que las secciones asimétricas tienen distinto centro de corte que baricentro. Claro que no sabía que existía el centro de corte, ¿no? Fue Maillard el que demostró la existencia. Se observa además que la posición del centro de corte solo depende de la geometría de la sección y no del valor del cortante actuante. Es por lo tanto una característica geométrica de la sección. Otra observación, bueno, todo esto ya se lo había dicho, pero vamos a recalcarlo más. En el caso de secciones llenas, el centro de corte está muy próximo o coincide con el centro de gravedad de la sección. En tales casos, la ubicación precisa del centro de corte no es importante. La ubicación del centro de corte en vigas delgadas abiertas es muy importante por su baja resistencia y rigidez a torsión. Ya lo habíamos visto cuando analizamos torsión. Aunque la rigidez aumenta considerablemente cuando se restringe el alaveo en los apoyos. Bueno, eso lo vamos a ver. Es importante enfatizar que el momento torsor debe calcularse respecto al centro de corte, cuando yo tengo la carga, por ejemplo, aplicada en el centro de gravedad, o a un punto diferente del baricentro. Bueno, y acá tenemos nuestro perfil cuando le aplicamos, es una ménsula, ¿no? Lo mismo que en el video que vimos, le aplicamos la fuerza externa en el baricentro. Ahí ven que el perfil, además de flexar, se tuerce. Hay flexión y torsión. Y por eso es que se ve acá girado y alaviado la sección. En cambio, acá está aplicada la fuerza externa en el centro de corte, a esta distancia E de la que hablamos hoy. ¿Qué pasa? La sección acá, la viga, flexa sin torcerse, sin torsión. Y las secciones planas se mantienen planas. Entonces, esa es la idea del centro de corte. ¿Ven aquí? Centro de corte está en esta posición S. ¿Está? B es el baricentro.
Si yo aplico la carga en el centro de corte, la sección solamente flexa. Flexó y baja de acá a acá sin torcerse, sin torsión. Si la aplico ahora en un punto externo, este por ejemplo, o podría ser el baricentro, cualquiera que no sea este, se va a producir, además de la flexión, una torsión igual a esta distancia por esta fuerza. ¿Está bien? Esta distancia E' por esta fuerza produce la torsión que les decía, lo que decíamos hoy en la transparencia anterior. Hay que calcular la torsión que produce la carga externa con respecto al centro de corte. ¿Sí? Y entonces ahí la sección, además de flexar, sufre torsión. Esta torsión de lo que hablamos aquí. Se tuerce así. Este momento torsor la hace torcerse de esta manera. Entonces, aquí tenemos otra vez la misma idea. Si yo aplico la carga Q en el centro de corte, flexa sin torsión. Si lo aplico el centro de corte anda acá. A la izquierda del centro de corte se produce una torsión así. Y ven que, además de flexar, se tuerce de esta manera. Si lo aplico desde este otro lado, este es el centro de corte, se produce una torsión así. Y por eso es que se tuerce de esta otra manera. Acá flexa y se tuerce. Flexa y se tuerce. Flexa sin torsión. Podemos decir por eso que una carga transversal que pasa por el centro de corte no produce torsión en la viga. Es la única que no produce torsión en la viga. Cualquier otra, esta o cualquiera diferente de la Q va a producir torsión. Entonces podemos decir que el centro de corte es el punto donde pasa la resultante de las tensiones de corte o flujos de corte de Jurafsky para cualquier dirección de la carga transversal. ¿Sí? Si yo hubiera hecho aquí, en lugar de considerar la carga P, hubiera considerado una P y una P' así. ¿Está bien? Bueno, por la simetría, esta está en este eje, pasa por el centro de corte, también, ¿lo ven? ¿Está? Y esta va a producir solamente flexión sin torsión. Bueno, si yo compongo esta P' y la P, voy a tener cualquier otra con una inclinación así que pasa por el centro de corte. Bueno, combino las dos y se va a producir las dos veces flexión sin torsión. ¿Está bien? Lo único que ahora va a ser una flexión desviada, pero no va a haber torsión porque no hay en ninguno de los dos sentidos. ¿Lo ven, no? Tengo esta Q acá, P', perdón, así. Produce esto, flexa así, sin torsión. Entonces, si yo combino la P y la P', voy a tener una genérica inclinada cualquiera que pasa por el centro de corte. Bueno, va a producir una flexión desviada, que es la combinación de la flexión esta con esta otra, pero no va a haber torsión. O sea que cualquier carga transversal que pase por el centro de corte va a hacer que mi sección flexe sin torsión. ¿Está bien? Bueno, entonces, si quieren vamos a verlo otra vez para fijar las ideas, el video. ¿Ven? Un comportamiento distinto se presenta en vigas con sección transversal asimétrica y abierta. Cualquiera que sea el valor de la carga y su localización, una viga en ángulo se tuerce, excepto cuando la carga se aplica en la intersección de las ramas, punto donde los esfuerzos de corte y sus fuerzas resultantes se encuentran. Una viga en forma de medio círculo también se tuerce bajo la carga. Aquí también hay un punto donde la aplicación de carga no produce torsión. Este punto se denomina centro de corte y su localización varía con la forma de la sección transversal.
¿Sí? ¿Les quedó clara ahora la idea? ¿Está bien? Bueno, entonces yo usé, para no hacer tanta cuenta cuando iba a hallar la excentricidad E que debía tener la carga P para pasar por el centro de corte, el hecho de que el centro de corte pertenece a los ejes de simetría de la sección. Eso vamos a mostrarlo ahora. Vamos a suponer que tenemos esta sección simétrica con respecto a este eje. Actúa una fuerza de corte B3 en el eje de simetría, ¿sí? Y entonces vamos a decir que una fuerza cortante B'Z, paralela a esta, puede trasladarse paralela a sí misma y las tensiones que genera serán todas las mismas, como vimos recién. Pero no va a ser así el momento respecto a un punto. Por lo tanto, podemos colocarla sobre el eje de simetría BZ y las tensiones rasantes debidas al cortante, como vimos, serán las mismas que en cualquier otra posición paralela a este mismo eje. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que lo que queremos decir que las tensiones que encontremos con B3 van a ser las mismas que vamos a encontrar con cualquier paralela. O sea que el razonamiento en cuanto a cómo van a ser las tensiones es el mismo que para la que está en el eje de simetría, y entonces yo voy a trabajar de todas las paralelas con la que está en el eje de simetría para ver cómo son mis tensiones rasantes, pero va a ser igual para cualquier otro. ¿Sí? No va a ser igual momento con respecto a un punto después, pero sí el valor de las tensiones cuya resultante vertical va a ser B3 o B'Z paralela a B3. ¿Está bien? Entonces queremos ver cómo son las tensiones rasantes generadas por B3. Una fuerza de corte colocada en el eje de simetría, pero como tenemos simetría geométrica y también simetría de carga, las tensiones rasantes van a ser simétricas. Entonces, si las tensiones rasantes van a ser simétricas, ya habíamos visto que en el eje de simetría las tensiones rasantes tenían que ser cero, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos visto cuando analizamos el problema de las tensiones en vigas. O sea que aquí y aquí vamos a tener tensión rasante cero. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver la conclusión acá antes. Y las tensiones entonces, además de ser cero acá, van a ser simétricas con respecto al eje. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa que van a ser simétricas con respecto al eje? Que van a tener entonces la misma componente B3 y que las componentes vertical, digamos, y que las componentes horizontales se van a anular. ¿Está bien? O sea, si yo tengo una resultante de las tensiones acá así, y por la simetría otra igual así acá, las componentes verticales, ¿sí?, van a valer cada una B3 sobre 2, para que sumadas luego den B3. Pero las componentes horizontales se van a anular, lo mismo que estas y estas. ¿Está bien? Entonces, si yo tomara acá las resultantes de estas tensiones rasantes, me va a dar B3. ¿Sí? Y entonces, las resultantes de las tensiones rasantes y B3 son iguales y son estáticamente equivalentes. Eso significa que
el centro de corte va a estar en este eje, porque el centro de corte está en la línea de acción de la fuerza, cuando nosotros lo calculamos P, con excentricidad D, y acá sería la fuerza B3 con excentricidad 0. ¿No ven por qué, no? Por la simetría de que estas dos son iguales, sus componentes verticales van a ser iguales, las horizontales también. Si yo tomo momento con respecto a este punto, se me van a anular, y entonces eso significa que las tensiones, estas de aquí, son estáticamente equivalentes a una fuerza vertical V3 en el eje de simetría. Eso significa que el centro de corte, entonces, que está en la línea de acción de V3, está en el eje de simetría. Entonces, con eso probamos, por la simetría, que si yo tengo una sección simétrica, el centro de corte pertenece al eje de simetría. Bueno, si tuviera una sección con dos ejes de simetría, el centro de corte va a estar en la intersección de esos dos ejes de simetría. Pero ¿qué pasa? Esos dos ejes de simetría contienen también el centro de gravedad. ¿Está bien? Si yo tengo una sección con dos ejes de simetría, el centro de gravedad está en la intersección de esos dos ejes de simetría. Por lo tanto, en secciones con dos ejes de simetría, el centro de corte y el centro de gravedad son el mismo punto. ¿Está bien? Por eso es que Bach no encontraba problemas cuando hacía sus ensayos en secciones simétricas, porque el centro de corte le coincidía con el centro de gravedad. ¿Está bien? Bueno, o sea que si yo tengo una sección con dos ejes de simetría, es encontrar el centro de corte, está en la intersección de los ejes de simetría. Otros centros de corte fáciles de encontrar son los que aparecen en secciones como las que están dibujadas acá, formadas por tramos rectos, como estos dos, que se cortan en un punto. O estos dos se cortan en este punto, o estos dos se cortan en este punto. ¿Por qué? Porque si yo dibujara acá mis tensiones rasantes, iba a obtener que cuando integre las tensiones rasantes, las resultantes de estas van a ser colineales con este eje de este tramo. Y las resultantes de este otro van a ser colineales con este otro eje de este tramo. Entonces, si yo tomo momento con respecto al punto de intersección, como las dos líneas de acción de las fuerzas se cortan en este punto, voy a tener momento cero. Si tengo momento cero, entonces no me produce momento torsor. O sea, este es el centro de corte. Lo mismo acá. Si yo tengo estos tres tramos, la resultante de estas tensiones rasantes va a ser colineal con esta línea media de este tramo. Lo mismo la de esta y lo mismo la de esta. Entonces, las tres resultantes se cortan acá. De nuevo, si yo tomo momento con respecto a este punto, me van a dar 0. Entonces, este es el centro de corte. Entonces, en secciones como estas tres, en que están formadas por varias ramas que concurren a un punto, el centro de corte está en la intersección de esas ramas, en el punto en el que concurren en las tres o más rectas que tenga. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese también es fácil de hallar. Bueno, otro que es fácil de hallar es cuando yo tengo un centro de simetría. Ahora no tengo dos ejes de simetría. Tengo una simetría central, un centro de simetría. Como por ejemplo en este perfil Z, este punto C es el centro de simetría. ¿Está bien? Y entonces eso se puede
mostrar fácil que C es el centro de simetría usando esta idea. Supongamos que tengo un cortante cualquiera, B sub I. ¿Sí? Estos ejes, los paralelos, digamos, a la línea media del alma y de las alas, no son ejes principales. Los ejes principales serían los que están dibujados ahí, que no los vamos a usar, pero serían esos. ¿Está bien? O sea que si yo trabajara con estos ejes, tengo un I y C. Bueno, entonces supongamos que tengo este cortante y lo descompongo en dos. Uno paralelo al alma y otro paralelo a las alas. Vamos a considerar primero el paralelo al alma. Evidentemente, cuando yo integre las tensiones rasantes que calcule acá, tal, me van a dar una resultante igual a F2, que pasa por C. ¿Está bien? Ese no dio problema. ¿Qué pasa ahora con cuando considero la fuerza paralela a las alas? Bueno, ahí, si yo calculara, fíjese que acá separé los dos momentos estáticos. Supongamos que tengo solo una de estas dos, BI, estas, y esta no está, porque la considero paralelo a esta. La roja no está, tengo solo la azul. Entonces yo tengo un momento estático acá y otro momento estático acá. ¿Cómo son los momentos estáticos que se van a producir acá y acá las dos veces? Vamos a ver. Cuando lo considero con respecto a este eje, ¿sí? Sale de cero, va a ir creciendo linealmente hasta tener el máximo acá. ¿Sí? Ese máximo va a ser esta área por esta distancia, que si yo tomo el eje Y positivo así, va a ser negativa. ¿Qué pasa cuando trabajo acá? Salgo de cero acá. ¿Sí? Ojo, mi S esta era así, como está dibujada la flecha. Mi S esta ahora va a ser contraria, como está dibujada la flecha. ¿Está? Entonces, va a ser esta área, que es igual a la que vimos hoy, por el valor acá máximo, por la distancia a que va a ser positiva. Entonces, esta me quedó negativa. O sea que es contraria a las flechas, va a ser así. Esta me quedó positiva. ¿Sí? Perdón, a ver, vengo de acá para acá, dije 0 acá, vengo para acá, me quedó negativa, así que esta va a ser contraria a las flechas. Esta me quedó positiva, va a ser igual a ver, ¿qué pasó? Acá vale 0, acá está el máximo, es esta área por esta distancia, me quedó positiva, va a ser igual a las flechas. ¿Está? Ahí está. Acá tengo un signo de menos adelante. ¿Sí? Entonces, como me quedan en definitiva, a ver, me quedan ¿qué pasó? A ver, vamos a verlo otra vez. Tengo esta fuerza así, ¿sí? Tomo acá mi eje Y.
¿sí? No, pero la cosa es así. Vamos a empezar de vuelta. A ver, voy a usar esta fórmula cuando tengo este eje. ¿Sí? ¿Está bien? Parto de cero. Calculo con respecto a este eje de acá. ¿Sí? El valor que tengo acá, si tomé el eje así, me queda negativo. ¿Sí? Es contrario a esta dirección, o sea que va a ser así. Salgo de ese acá. ¿Sí? Tomé mi eje y así, el Z es así. La distancia, esta distancia es positiva, me queda así. ¿Está bien? Eso es este mu. ¿Sí? Entonces, bueno, como los valores serían iguales, esos se estarían anulando, ¿no? ¿Está bien? Quedaron iguales y contrarios se estarían anulando. ¿Está bien, no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora esta otra parte. ¿Sí? Fíjese que si tengo BI me aparece acá porque como no es simétrica aparece el IZ. Esta parte. Tengo que tomar ahora esta de aquí. ¿Está bien? Entonces, como tomo, perdón, esta de acá, ¿sí? Otra vez, me va a quedar el área esta, ¿sí? Va a ser una variación parabólica acá, ¿no? ¿Sí? Una parábola así. Va a quedar el área esta, acá vale 0, por esta distancia, ¿sí? Al baricentro. A ver, la estoy tomando. Acá me queda esta área por esta distancia. Me queda de signo esta distancia en este eje. En este eje, esta distancia es positiva. Cuando esté acá abajo, esa distancia va a ser negativa. ¿Tá? Y entonces, también me van a quedar iguales y opuestas. O sea que esas dos también se me van a ir. ¿No? Bueno, entonces, esas resultantes ahí no me van a aparecer, ¿sí? Eso es en realidad cuando estoy considerando la F2, que es esta de acá, ¿no? Esta fuerza de acá. ¿Sí? Bueno, si considero la otra, vamos a hacer después las cuentas bien, pero vamos ahora a usar la simetría nomás. Por la simetría me van a, si tengo la componente en esta dirección, me van a quedar estas F1 iguales y del mismo sentido, por la simetría central. ¿Sí? Eso después se los escribo con más detalle porque hablando acá así se queda confuso. Estas dos van a quedar iguales y del mismo sentido. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si quedaron iguales y del mismo sentido, la resultante va a ser 2F1 en el centro aquí, o sea, pasando por C, y va a ser además
el momento con respecto a C, 0, ¿no? Porque esta me da un momento horario y esta otra me da un momento antihorario. Entonces, en el caso de tener la sección con un centro de simetría, ese centro de simetría también es el centro de corte. O sea que en todos estos tipos de secciones con ejes de simetría o con centros de simetría, o que tenga varias ramas que se cortan en un punto, el centro de corte se obtiene de manera inmediata. ¿Sí? Bueno, antes de hacer unos ejemplos que vamos a hacer ahora a continuación, vamos a demostrar que el centro de corte y el centro de torsión son el mismo punto. Vamos a suponer acá que tenemos esta sección genérica cualquiera, ¿sí? Vamos a suponer que K, este punto, es el centro de corte, y que A, este otro punto, es el centro de torsión, y vamos a demostrar que coinciden. Para demostrar eso vamos a demostrarlo razonando por el absurdo y vamos a suponer que son diferentes. Pongamos que el centro de corte K y el centro de torsión A sean dos puntos diferentes. ¿Sí? Entonces vamos a considerar dos estados que le vamos a aplicar a esta misma sección. El primero va a ser un par M aplicado en el centro de torsión, que vamos a llamarlo estado 1. O sea que voy a aplicar un momento torsor M en el centro de torsión. Ese va a ser el estado 1. Y como estado 2 voy a considerar una fuerza B aplicada en el eje, en el centro de corte, y perpendicular al eje de la barra, que vamos a llamar estado 2. ¿Tá? Bueno, el trabajo, vamos a usar ahora el teorema de Betti. El trabajo de las fuerzas del estado 1 sobre los desplazamientos del estado 2 es igual a 0, porque la fuerza B provoca una flexión, como pasa por el centro de corte, es lo que hablamos hoy, provoca una flexión de la barra sin torsión. Por lo tanto, ¿sí? El giro va a ser 0. Entonces, si no hay giro, si yo multiplico ese giro por ese giro 0 por este momento, me va a dar 0. Entonces, el trabajo de las fuerzas del estado 1 sobre los desplazamientos del estado 2 va a ser igual a 0. Porque ven, la fuerza del estado 1 es un momento torsor. Las fuerzas del estado 2 van a ser desplazamientos, pero ningún giro, porque por pasar la fuerza de corte por el centro de corte no produce torsión, o sea que no se produce giro. O sea, la barra flexa, desplazándose, sin girar. Por lo tanto, el trabajo que hace el giro 0 ese por este momento torsor va a dar 0. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa ahora? El trabajo de las fuerzas del estado 2, que es esa fuerza de corte, sobre los desplazamientos del estado 1. Ese va a ser diferente de 0, porque el estado 1, este giro, hace, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en torsión? Van a girar todos los puntos menos el centro de torsión. Entonces el punto A va a girar. Y si giró, se desplazó, tanto en la dirección Y como en la dirección Z. Entonces, ese desplazamiento multiplicado por el valor de la fuerza de corte, que va a tener un valor BI en la dirección Y y un valor BZ en la dirección Z, me va a dar
BI por DI más BZ por DZ, que va a ser un número que es evidente que va a ser diferente de 0, porque yo puedo tomar B2, suponer que la fuerza solo tiene componente B2, entonces como B3 es 0, el producto es distinto de 0. Y si tomo solo B3, como B2 es 0, el producto va a ser distinto de 0, nunca se van a cancelar. Entonces, el trabajo de la fuerza del estado 2 sobre los desplazamientos del estado 1 es diferente de 0. Y eso contradice lo que habíamos visto antes, que el trabajo del estado 1 sobre el desplazamiento, por el desplazamiento del estado 2 era 0, porque por Betty tendrían que ser iguales. Y entonces, como estos dos desplazamientos por fuerzas en un estado y en otro son distintos de 0, contradice el teorema de Betty, y queda demostrado que el centro de corte y el centro de torsión son el mismo punto. Bueno, una cosa que puse acá, una tabla que les puede servir, es cuando quieren hallar el área debajo de la curva limitada por las tensiones rasantes, cuando tienen una parábola, la fórmula, si la parábola es de este tipo, tiene concavidad negativa, es esta distancia por esta otra sobre 3. Si tiene concavidad positiva, es el doble de eso. Y si tenemos la parábola completa, son los 2/3 de esta distancia por esta altura. Con eso pueden calcular las áreas sin necesidad de hacer las integrales. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, que es, si bien es bastante similar al que hicimos antes, está sacado de un libro y tiene los ejes y z diferentes de cómo lo tomamos nosotros, pero la idea es la misma. Lo que dice es: estudie la distribución de las tensiones tangenciales y la ubicación del centro de corte en esta sección abierta. Acá, esta sección está abierta. Nos da B, nos da la altura y nos da el espesor constante. Cuando tiene esta ranura acá, suponiendo que esta sección es la de una barra ménsula que tiene una fuerza P en el extremo libre hacia arriba, porque es hacia la dirección positiva de I nomás, como lo consideramos nosotros, y con un cortante Q sub I así, positivo así. ¿Está bien? Entonces, quiere que calculemos las tensiones máximas y el centro de corte y que lo comparemos con la sección cerrada. El centro de corte de la sección cerrada ya sabemos que va a estar en el baricentro, pero que va a ser la intersección de los dos ejes de simetría. Y bueno, vamos a tener que hallar las tensiones ahí para ver cuáles son los valores máximos, pero que lo que nos va a importar es cómo, ¿se acuerdan que en torsión nosotros comparamos los resultados de una sección abierta con una sección cerrada también? Y vimos que las tensiones rasantes aumentaban un número muy grande, no me acuerdo si eran 10 o 100 veces. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en este caso. Vamos a ver si hay también una variación importante o no de las máximas tensiones rasantes comparando la sección abierta con la sección cerrada. Bueno, acá da los valores de la inercia, la fórmula queda así, la fórmula para hallar las tensiones rasantes, y hace lo que hacemos siempre, ¿no? Empieza a tomar la variación de Z acá, calcula las tensiones en esta rama, después pasa con esta y así. Eso ya habíamos hecho uno parecido. Estos son los valores que les va dando. Y al final obtiene acá la distribución de las tensiones rasantes. Habíamos hecho un ejemplo con tensiones rasantes parecido a este le queda una parábola que tiene el coeficiente, si la parábola es a Z2 más BZ más C igual a P de Z,
Si A es positivo, la concavidad es positiva y la parábola es así. Si A es negativo, la concavidad es negativa y la parábola es así. Ya habíamos visto que nos había quedado acá una concavidad negativa así. Y entonces tenemos esta variación. Acá el valor este es el mismo, porque el espesor es el mismo. Tiene esta variación lineal. Y acá sale de este valor también, tiene esta variación parabólica. Y este es el máximo. Con este máximo podemos calcular, usando la fórmula que les mostré recién, el área bajo la curva cuando queramos encontrar la resultante de las tensiones para el centro de corte. Bueno, entonces tenemos estas tensiones que son similares a las del ejemplo que ya habíamos hecho. ¿Sí? Una observación, bueno, vamos a ver después. Ahora va a calcular el centro de corte. Y entonces escribe acá que va a calcular las integrales de las tensiones rasantes. Bueno, lo que les dije, puede hacerse así o puede hacerse directamente usando la fórmula de la integración de las parábolas esas que yo les comenté hoy. Si uno lo hace, este es el libro de donde yo saqué el valor mal del momento del dibujo. Acá lo dibujo bien. ¿No? Estas fuerzas le hacen el momento así. Bueno, y entonces usa la misma idea. Ve que la resultante de las fuerzas horizontales le da una Q sub I actuando acá sí, más un momento torsor de este valor. Y entonces quiere encontrar la posición del centro de corte para que este sistema de fuerzas sea estáticamente equivalente con esta fuerza. Entonces toma una distancia de acá, para que le quede en el mismo sentido. Un momento con respecto a este punto, le queda el mismo sentido que este momento de acá, y van a ser estáticamente equivalentes. Bueno, hace la cuenta y llega a que vale este valor. ¿Está bien? Entonces encontró el centro de corte, está aquí. Y ahora dibuja, vamos a ver el valor máximo. El valor máximo que tenían las tensiones rasantes era se producía en este punto, y era 0,5 por la fuerza exterior actuante. ¿Sí? La mitad de la fuerza exterior actuante. Pasa ahora a la sección cerrada. Bueno, como en la sección cerrada hay dos ejes de simetría, no tiene nada que hacer para hallar el centro de corte. El centro de corte coincide con el centro de gravedad, va a ser pero puede considerar media sección, le queda una C, y encontrar la distribución de las tensiones rasantes. Ya lo hicimos varias veces, lo hicimos hoy al principio. Y con eso obtiene estas resultantes de aquí. ¿Sí? Entonces le queda que la máxima tensión rasante que obtiene es 0,255 por la fuerza externa. Es casi la mitad. La tensión rasante se reduce a la mitad cuando tiene una sección cerrada con respecto a la misma sección abierta. ¿Sí? Y entonces, acá saca dos conclusiones. Dice que la sección simétrica cerrada tiene un balanceado, colaborando las dos paredes verticales en igual medida para solicitar las solicitaciones de corte, no existiendo esfuerzos torsionales por desequilibrio de las fuerzas internas. Eso lo ven acá. Las resultantes son estas dos fuerzas verticales dan Q, y estas se anulan entre sí. Por eso dice que no hay torsión y tiene
un comportamiento mucho más balanceado que la sección abierta. La aparición de la ranura se podría ser ocasionada por la aparición de una fisura en la sección anterior, provoca un importante desbalanceo de las fuerzas interiores, invirtiendo el sentido de las tensiones en la pared fisurada y consecuentemente recargando la otra pared. Además, la asimetría generada provoca efectos torsionales de magnitud, llevando el centro de corte fuera de la accesión con los inconvenientes que esto trae aparejado. O sea que, si bien la diferencia entre los valores máximos ahora es la mitad, no es tan grande como en torsión, y de todas formas igual, el comportamiento de la sección cerrada es mucho mejor que la de la sección abierta. ¿Está bien? Bueno, como este último ejemplo, vamos a encontrar la ubicación del centro de corte en la sección que nosotros habíamos analizado la clase pasada para encontrar la distribución de las tensiones rasantes, ¿sí? Era esta sección, ¿se acuerdan? Y ahí estos son los valores ya restado ¿se acuerdan que teníamos dos flujos hiperestáticos, Q01 y Q02, que habíamos calculado los valores la clase pasada? Acá ya están restados esos valores y estas son las fórmulas de las tensiones rasantes que actúan en las ramas de la sección. En F1 tiene este comportamiento lineal, en el F2 parabólico, F3 vuelve a ser lineal, F4 lineal, F5 parabólico, F6 lineal y F7 parabólico. Estos son los valores de estas Fs con estos sentidos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para hallar el centro de corte? Encontrar las resultantes de estas tensiones, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer o integrando estas expresiones en estos lados o usando la fórmula que vimos recién acá, sumando el área de este rectángulo con el área de esta parábola, y así los otros. Hecho eso, estos son los valores que dan. Tenemos estas fuerzas H y H de este valor, V3 sobre 69. Estas fuerzas en los lados que tenían espesor doble, ¿se acuerdan? 2H y 2H, estas dos son contrarias, estas dos también, o sea que este va a ser un par y este va a ser un par contrario. Bueno, este es esto, este es 2H. Y las fuerzas verticales son R2, que tiene este valor, 13 sobre 69V3, R7, que tiene este otro valor, 30 sobre 69V3, y R5, este otro valor, 26 sobre 69V3. ¿Está bien? Y entonces nosotros queremos determinar dónde está la posición del centro de corte K con esta excentricidad E, de manera tal que cuando yo aplico el cortante, la fuerza de corte V3 está pasando por K, ¿sí? El sistema de fuerzas H, 2H, H, 2H, R2, R7, R5, generado por las tensiones de corte, y el sistema de fuerzas B3 en esta posición, pasando por el centro de corte, sean estáticamente equivalentes. Entonces, lo que voy a hacer es tomar momentos con respecto acá, al centro de corte. Ahí
como B3 va a pasar por el centro de corte, no me va a aparecer y lo igualo a 0. Y lo único que voy a calcular es el valor que toma el momento con respecto a acá de todas estas fuerzas azules que están marcadas ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale ese valor? Bueno, estas fuerzas, bueno, acá siempre hay algo más que dibujar. Esta H está bien, es para acá. Esta 2H está bien, es para acá. Esta 2H está bien, es para acá. Esta H está mal, es para allá. Esta flecha no es así, viene para allá. Esto lo copié del libro como estaba y lo puso mal. Esta flecha no va para este lado, como esta va para el lado como... ¿Está bien? Bueno, entonces, admitiendo eso, estas dos fuerzas 2H forman un par de brazo B, y el momento entonces, con respecto a acá o con respecto a cualquier otro punto que forman, va a valer B por 2H. Lo vamos a considerar positivo en el sentido antihorario. ¿Está bien? Estas, como esta H es en el otro sentido, forman un par, H con brazo B, y es horario, o sea que va a ser negativo menos H por B. ¿Está bien? R2, cuando tomo un momento acá, la distancia de K al punto de aplicación, a la línea de acción de R2 es B más C. Me queda también B más C R2 horario, y entonces también es negativo, es esto que aparece acá. E por R7 es también horario y también negativo, y esta distancia a la línea de acción de R5 es B menos C. Por R5 me queda un momento antihorario y ese es positivo. ¿Está bien? Y entonces de esta ecuación vamos a despejar E. Si despejamos E, queda que E sobre B vale H más R5 menos R2. Sustituyendo R5 y R2, ¿dónde tenemos los valores? Por los valores que están acá, me faltó también el B3, faltó el B3, acá va. No, a ver. No, se tiene que ir el B3. No, claro, está bien. Sustituyendo H. Pero, ¿qué pasa con el B3? El B3 se tiene que ir porque la ubicación de E es independiente del centro de corte. Claro, acá está bien. Si yo sustituyo H, R2, R7 y R5 por estos valores, puedo dividir todo entre B3. Y se va a B3. Entonces, acá, estos valores acá ya no tienen al B3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Halló factor común, profesor, para que se vaya el B3? Claro, fíjate, H. O sea, si no pensarlo así. Tengo esta ecuación, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Sustituyo H, queda 1 sobre 69, B3, ¿está bien? Por 2B. O por B, si hago la cuenta y se van estos dos, ¿está bien? Pongo acá, 13 sobre 69, B3. Acá, R7, 30 sobre 69, B3. También B3. Acá R5, 29 sobre 69, B3. Están todos y está igualado a 0. Divido entre B3 y los B3 se van. Lo que pasa es que acá faltó poner dividido B3. O sea, esto está bien poner
lo correcto era después de esto poner E sobre B igual a 14 sobre 69, que es lo que tiene que dar. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije que el centro de corte depende de la geometría de mi sección, no depende nunca de la fuerza de corte. Entonces se tiene que ir, y ya se fue, se ven que se fue acá. Pero al poner acá, tendría que ir todo esto entre paréntesis dividido B3 en realidad, ¿no? Si uno quiere dejar las H. Pero lo mejor que yo no hice bien fue haber cortado esto y dejar que E sobre B es igual a 14 sobre 69. O sea, esto sobra. ¿Está bien? De acá, si uno sustituye y despeja, le queda que E sobre B es 14 sobre 69. ¿Está bien? O sea que esto sáquenlo. Esto sobra. ¿Ah? Bueno, entonces eso que nos está diciendo. Bueno, encontramos la posición del centro de corte. Y por otro lado, verificamos lo que habíamos dicho inicialmente. El centro de corte nunca va a depender del valor del cortante aplicado. Es una característica geométrica de la sección. Depende solo de la geometría que tiene la sección. Bueno, entonces, ahora si tienen dudas podemos reverlas. Pero lo que pensaba darles ahora del centro de corte era esto. Vieron que vimos la idea del centro de corte. El centro de corte sería entonces el punto de la sección por donde pasa la fuerza de corte para que la sección, la barra, mejor dicho, flexe sin sufrir torsión. ¿Está bien? Si la fuerza de corte no pasa por dicho centro de corte, la sección, además de flexar, va a sufrir torsión. Y hay que estudiarla separadamente. Hay que estudiar las tensiones debidas a la flexión, por un lado, y las tensiones debidas a la torsión por el otro. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que en las secciones asimétricas es muy importante la idea esta de centro de corte y de verificar que la fuerza que está aplicada, si yo tengo, como en estos ejemplos, ¿no?, una viga, mensual o algo así, y hay una fuerza exterior, que esa fuerza exterior pase por el centro de corte. ¿Para qué? Para que la viga flexe sin sufrir torsión. ¿Claro? Bueno, entonces no sé si tienen dudas, podemos pasar a contestarlas. ¿No tienen ninguna duda? Berardi, una estudiante preguntaba, escrito por acá, de cuál es el autor del libro que utiliza para los ejemplos. Es decir, los ejemplos, yo le escribí como que vos utilizás varios libros, entonces como capaz que es medio Claro, equilibrado. Yo le estaba diciendo por vía escrita que ya, porque no estaban publicados en la carpeta de ELEVA material teórico el tema de hoy de centro de corte. Recién lo subí. Quedó ya en ELEVA. Tal vez capaz que con eso ya le quede cubierta la duda. No sé si quiere agregar algo más la estudiante. La cosa es así. Podemos ver el libro, por ejemplo, de donde saqué este último ejemplo. Lo voy a ver si lo puedo poner en déjenme ver un poco que lo ubique. Acá está. A ver.
¿Se ve? ¿Hola? Yo lo veo, creo que ellos también, sí, sí. Bueno, el libro de donde saqué el último ejemplo, que vamos a ver si vamos ahí. Los autores son Bauchau y Craig. Se llama Structural Analysis, es de Springer. Es un libro complicado, ¿no? O sea, el ejemplo, sacar los ejemplos y seguir los ejemplos los van a poder seguir bien. Seguir el texto, no creo. O sea, seguir entender el desarrollo de los temas, no creo que lo puedan seguir, ¿no? Es un libro de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial del Instituto de Tecnología de Georgia. Supongo que es de nivel de posgrado, de allá, de 2009. Tiene 12 años el libro. Pero no es fácil de leer, ¿sí? Pueden ver acá los temas que trae. Empieza con un repaso de elasticidad. Eso sería lo que vieron en elasticidad. Después tiene comportamiento de los materiales, habla acá de plasticidad. Acá eso lo vieron en elasticidad también, los criterios de Tresca, de von Mises. Resuelve problemas de elasticidad, problemas de estado plano de tensión, estado plano de deformaciones. Después empieza así en la parte nuestra, ¿no? Análisis de ingeniería estructural. Trata de estructuras hiperestáticas. Y acá empieza con vigas y ve la teoría que vimos nosotros llamamos con la hipótesis de Navier, él la llama teoría de Euler-Bernoulli. Los resultados, si bien la notación es otra, son similares, ven vigas en 3 dimensiones. El razonamiento es diferente, pero trata acá sesiones de pared delgada, trata torsión, también lo hace más o menos como hicimos nosotros, pero la presentación es diferente. Empieza como nosotros, con los cilindros circulares, pasa después a las barras con... Este libro lo pueden bajar de la librería Génesis, ¿no? Si copiaron el nombre, pueden... podríamos ponerlo en la página del curso, pero se puede armar lío con Springer después. Claro, pero en la librería Génesis lo bajan, yo lo bajé de ahí, ¿no? Claro, la estudiante claro, tal vez capaz que todo se le generó a la estudiante por el tema de que no estaban los apuntes. Escribe ella como que va a repasar los apuntes. Porque vos Berardi pero el libro es excelente, digamos, es mucho mejor que el curso que damos nosotros. Acá ven que está con vigas de pared delgada, que es lo que vemos nosotros, y trae todo, trae lo mismo. Las ideas de la demostración no sé si serán tan distintas. Lo que usa otra notación, que a veces se complica un poco, pero tensiones de flujo, habla del flujo, flexión en vigas de pared delgada, corte en vigas de pared delgada, otra vez hace sesiones abiertas, centro de corte, sesiones cerradas, sesiones multicelulares, problemas. Esto y centro de corte acá lo traigo con más detalle. Esto, los ejemplos, y hasta capaz que algún ejercicio lo sacamos de acá. El ejemplo ese que les dije que tenía el H para un lado y estaba mal, podemos verlo ahí, se equivocó él en la publicación porque lo recorté y lo pegué de ahí. Pero
es un poco, y también como está en inglés y tal, es poco amigable, digamos, el libro, ¿no? Pero ven acá en torsión también, torsión de vigas de pared delgada, lo mismo, torsión de sesiones abiertas, torsión de sesiones cerradas, combina sesión abierta con sesión cerrada, torsión de sesión multicelular, lo mismo. Claro, Berardi, capaz que está bueno, claro, vos ya le diste el título del libro y dónde lo pueden encontrar, y capaz que está bueno como decís vos, que sigan los apuntes que vos ya armaste, y si tienen alguna duda, profundizan. Mirando en el libro, o sea, yo me basé en este libro, pero simplificando la cosa. Este es el próximo tema, que es el tema de lo que nosotros lo vamos a llamar, hasta le damos un nombre distinto, torsión de Blasov, que es la torsión cuando hay restricciones con respecto al alabeo. Y bueno, él lo trata acá también. Ven acá, ven esta equivalencia del centro de corte y el centro de dorsor. Acá demuestra que coinciden el centro de corte y el centro de torsión, y eso es exactamente la demostración, la que yo les conté recién. Podemos ir, si quieren, ahí está en la página 376. A ver si vamos, que no me pase, 376. Oh, me pasé. ¿El número es este? 307, pero ¿cómo? Bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? 330. Creo que no te pasaste. Ven, acá está el ejemplo, ¿ven? El ejemplo que dimos hoy es este. Ven que la figura es esa, la recorté y la pegué. Acá están los Fs, también exactamente igual a lo de. Esto también. Esto también. Vamos a ir a la 376 esa para ver, mostrarles la demostración hasta la figura. Ven que la recorté. Acá está. Ven lo que les decía, el H lo puso mal. Y yo me lo comí. Esta fuerza hay que dar la vuelta, ¿no? ¿Ven? El copiar del libro no se lleva. Él había dicho acá que B3 lo tomaba 1, por eso es que puso esto. Yo tenía que haber cortado este pedazo. Y en la 376 en los que hablaba de la sesión para puentes. $376, vamos a aparecer a ver el dibujo y ya lo veo. ¿Qué número anda? No, me pasé, no apareció. A ver. 376, Berardi. No, pero el dibujo no lo vi. Es raro, pará un poquito, déjame ver. ¿No? ¿Cómo no vi el dibujo ese de... Lo saqué de acá, el de que el centro de torsión y de corte coincide. A ver. 36 es esta. No tiene eso. No lo estoy encontrando, no sé qué pasó. Pero la demostración esa de que el centro de corte y el centro de torsión coinciden, la había sacado de acá. Bueno, qué raro. Pareció que era 376 el que leímos. Bueno, pero digo, el libro es para esta parte del curso,
está sacado de acá. Ahora ven que es un libro un poco difícil de leer, sobre todo también porque tiene una notación diferente, y eso lo complica más. Pero, ¿cómo encuentro la demostración? Bueno, pero no sé si tienen otra duda mientras estoy buscando eso. No. Bueno, entonces. Si no, podemos dejar por acá ya, si no tienen más dudas. Y en la clase que viene, lo que les dije, vamos a empezar con el problema de torsión de Blasov. Dejo de grabar, Berardi. Bueno.